ya que viste los videos propuestos sobre la ley de Ohm y sobre todos estos componentes, la corriente, el voltaje, la resistencia, podemos empezar a hacer análisis de circuitos. Pero, ¿y qué es un circuito? Veamos este video. Hola, ¿qué tal chicos? Por medio de este video quiero explicarte la parte de circuitos, ¿no? Según la guía metodológica. Hablando de componentes electrónicos, todos estos deben de armar una estructura, un camino en donde va a tener una función con base a los componentes electrónicos que estén conectados y a una fuente de alimentación que les dé energía a esos componentes. Esto le vamos a llamar circuito. Nos dice la guía que es un camino cerrado en la que circula la corriente eléctrica. Para darte una idea de un circuito, podríamos decir que tenemos una fuente de alimentación, la cual debe de tener su polo positivo y su polo negativo, el cual nos da un voltaje. Y a través de esta fuente de alimentación vamos a encontrarnos que circula una corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica debe de llegar a algún componente o algunos componentes y posteriormente sigue el recorrido, ¿no? Digamos que se quema la energía y llega acá para que vuelva a cargar la cantidad de voltaje, como pueden ver en otros videos que les he compartido anteriormente. Eso es un circuito, porque existe una fuente de alimentación y existe un camino en el cual nos vamos a encontrar con los componentes electrónicos. Y es justamente lo que menciona por acá. Pasa la energía eléctrica, la corriente eléctrica, por los distintos componentes que lo conforman y es alimentado por una fuente. Ahora bien, un circuito se dice que está cerrado si la carga funciona por sí sola, es decir, que tal cual está funcionando la corriente eléctrica, bueno, pasando por todos los componentes. Pero ¿qué sucede si no llega a pasar por los componentes? Es decir, si algún componente, menciona acá, no permite el flujo de la corriente. En ese caso tenemos un circuito abierto. ¿Y cuándo podremos tener ese circuito abierto, ¿no? ¿Cómo se puede dar ese caso? Bueno, pues sucede que si nosotros pusiéramos acá algún tipo de interruptor, esto podría hacer que no pasara la corriente electrónica en todo el circuito. ¿Por qué? Pues bueno, la forma como esto se verificaría sería así. Vamos a suponer que de este lado donde tengo el punto, tengo un interruptor y aquí hay algún componente, ¿no? Entonces la corriente eléctrica va circulando por todo el circuito, pero en el momento en que este interruptor se encuentre apagado, o mejor dicho, haga que no circule la corriente, se vería de la siguiente forma: separado. Y al momento en que este se encuentra separado, entonces no existe un contacto en el circuito, en esa parte del circuito, por lo cual no hay un paso de energía eléctrica. Entonces, en este caso estamos hablando de que tenemos un circuito abierto. Tenemos un circuito abierto en este caso. Después tenemos la definición de cortocircuito. ¿Qué ocurre cuando tenemos un cable que a lo mejor está pelado? Lo conectamos y resulta que el cable pelado se junta, ¿no? Pues tenemos un corto, tenemos que pasa algo feo, ¿no? Pues en este caso estamos hablando de un cortocircuito, que ocurre cuando el polo positivo y negativo de la fuente se unen entre sí. Esto sería como tener nuestro circuito de esta forma, pero resulta que no existe este componente. También voy a quitar este interruptor y vamos a unir el circuito con el mismo cable
no hay ningún componente, no hay donde se queme la energía. Entonces esto va a ocasionar que exista un cortocircuito. Básicamente es como si tuviera mi cable que voy a conectar a la corriente eléctrica, pero resulta que este cablecito en algún punto tiene sus cables pelados, y al tener sus cables pelados y estos se juntaran, me ocasionaría o nos ocasionaría un cortocircuito. Eso es lo que obtendríamos, un cortocircuito, donde tanto el polo positivo como el polo negativo de el voltaje se han encontrado por alguna situación, ¿no? Y luego tenemos otras dos clasificaciones con respecto a los circuitos. Permítanme. Acá está. Que es el circuito en serie y el circuito en paralelo. Un circuito en serie nos dice que son los dispositivos que se conectan uno a continuación del otro, y la corriente que atraviesa por todos los receptores es la misma. En este caso tenemos un circuito en el cual nos encontramos que hay una fuente de alimentación y tiene tres componentes eléctricos. Los componentes están conectados uno seguido del otro. La corriente eléctrica va a recorrer todo el circuito y es la misma corriente, la misma cantidad de corriente la que recibe este componente que la que recibe este componente en este trayecto de la corriente, y también este componente, ¿no? Es decir, todos tienen la misma corriente que va recorriendo a mi circuito. Este es un circuito en serie. ¿Cómo lo pudiéramos visualizar mejor? Pues por ejemplo, en los foquitos de las series navideñas, ¿no? Que se componen por foquitos o por series. Está uno conectado seguido del otro, ¿no? Por ello mismo le conocemos como series. Y entonces al momento en que recibe la corriente eléctrica, es la misma corriente la que pasa por cada uno de los foquitos a través del trayecto que debe de seguir la corriente, ¿no? Es decir, todos los focos reciben la misma corriente. Esto es el circuito en serie. Vamos a ver qué es un circuito en paralelo. El circuito en paralelo nos dice que se conectan unidas todas las entradas de los receptores y por otro lado todas las salidas de los receptores. Entradas de un lado, salidas de otro. Algo así como los polos positivos y los polos negativos. ¿Y esto cómo lo pudiéramos? Bueno, vamos a suponer que tenemos tres componentes eléctricos y tenemos nuestra fuente de energía. Entonces, si nosotros por medio de algún cable ponemos todos los polos positivos unidos a este cablecito, ¿no? Acá los están conectados, está conectado, y por otro cable, lo voy a poner de otro color, tenemos conectados los polos negativos. Suponte que este rojito está pasando por atrás, pero sin tocar el componente eléctrico, ¿no? Entonces, de esa forma, tenemos todas las entradas de un lado y todas las salidas del otro lado. Estamos creando un circuito en paralelo. También lo podemos ver nosotros de esta forma. Tenemos entonces que una fuente de alimentación y la corriente va a recorrer este camino, ¿no? Pero resulta que llegando a este punto, la corriente se puede dividir, por lo cual cierta cantidad de corriente entrará por ese dispositivo y cierta cantidad de corriente entrará por este otro elemento, ¿no? De componente eléctrico. Y posteriormente pues ya habrá una salida
de la corriente hacia acá. La corriente eléctrica pasa por acá y al encontrarse con este cable, cierta cantidad de corriente entra a este elemento y cierta cantidad de corriente continúa el recorrido hacia el otro elemento. Y de la misma forma aquí, cierta cantidad de corriente entra en este elemento y cierta cantidad de corriente continúa hacia el otro elemento eléctrico. Y ya posteriormente pues hay una salida, ¿no? Eso es lo que está pasando con la corriente. ¿Esto qué quiere decir? Según lo que acá tenemos, pues bueno, solamente nos dice que todos están conectados del lado positivo las entradas y por otro lado todas las salidas, ¿no? Pero la corriente ya no es la misma en todos los componentes, ya varía. Lo que es lo mismo sería el voltaje que se encuentra porque están en los mismos polos, ¿no? Reciben la misma cantidad de voltaje, y eso lo explicaremos un poco más adelante con la ley de Ohm. Bueno, con esto finalizo la primera parte del video hablando con respecto a los circuitos. Esto que tenemos en pantalla, pues bueno, le vamos a conocer entonces como un circuito en paralelo, que como pudiste ver, los componentes de entrada están todos de un lado y los componentes de salida del otro lado. La corriente se va dividiendo en cada uno de los componentes eléctricos, por lo cual no reciben la misma cantidad de corriente. Por otro lado, vimos el circuito en serie, el cual los componentes están uno seguido del otro, y entonces entra la corriente eléctrica y entra luego el otro y luego entra el otro, de tal forma que recibe la misma cantidad de corriente todos los elementos dentro de esos circuitos en serie, ¿no? Está uno conectado seguido del otro. Eso es con respecto a los circuitos. También viste el corto eléctrico, que es cuando el polo positivo y negativo de una fuente de voltaje pues se llegan a encontrar por algún motivo. Un circuito abierto, cuando alguno de los elementos no permite el flujo de la corriente, como puede ser un interruptor, ¿no? Pues bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.